Vale, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global luchado entre 1914 y 1918. Esta guerra se desarrolló a nivel mundial, aunque principalmente se combatió en Europa. El hecho de que posteriormente se expandiera al resto del mundo fue debido al poder que tenía en ese momento el continente europeo sobre el resto del planeta. Vale, en este conflicto lucharon dos bandos. Por una parte, los bandos centrales, que serían los que se ven en el mapa en rojo, sería Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y por otra parte, el bando de la Entente, o también llamados aliados, que serían los que se ven en verde, que serían Francia, Gran Bretaña, también Rusia y aquí, aunque no aparezca, también Estados Unidos y Japón. Por otra parte, destacar también que Italia, en un primer momento, formó parte del bando de los países centrales y posteriormente, conforme avanzó la guerra, se cambió al bando de la Entente, tal como se ve. Vale, las causas de la guerra. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial fueron el imperialismo, la militarización, el nacionalismo, el sistema de alianzas y finalmente el evento que desencadena la guerra, el asesinato del archiduque Fernando de Austria. Entonces empecemos por el imperialismo. El imperialismo es cuando un país expande su cultura e influencia a lo largo del mundo, haciéndose cada vez más poderoso y usando a terceros países para enriquecer a su propio imperio, tal como hizo por ejemplo España cientos de años atrás con América. Y bueno, en el caso de la Primera Guerra Mundial, decir que en los momentos previos a la guerra, pues varios países europeos como Alemania, Gran Bretaña o Francia competían por dividirse África y parte de Asia entre ellos. Sin embargo, Alemania llega tarde al reparto, lo cual aumenta bastante la tensión entre Alemania y el resto de países europeos. Vale, por otra parte, la militarización, decir que hace referencia a la carrera armamentística que tuvo lugar a principios del siglo XX, en la cual los países europeos invierten cada vez más y más en incrementar su poder militar, como medio disuasivo por si acaso tenía lugar algún conflicto con otro país. Esto se puede extrapolar también a lo que pasó más adelante durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Vale, respecto al nacionalismo, podría definirse como una especie de patriotismo extremo. Y sería así como un poco la creencia de que nuestra cultura de nuestro país es mejor que el resto y esto justificaría la expansión de esta por el mundo. Y vale, finalmente el sistema de alianzas. Bueno, antes de la guerra, cada uno de los países de cada bando creó un sistema de alianzas para que en el caso de que uno de los países del bando fuera atacado, el resto de países de su bando le apoyara, lo cual significaba que un pequeño conflicto entre dos países podría acabar convirtiéndose en un conflicto mundial, lo cual fue lo que acabó pasando, ya que con el asesinato de Fernando de Austria se abre una investigación en Serbia. Serbia niega a Austria a hacer la investigación, Austria declara la guerra a Serbia y con esto ya se pone en marcha todo lo que es el sistema de alianzas, el cual tiene como consecuencia final el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Vale, los líderes. Decir que en un primer momento el líder de los alemanes fue el Kaiser Guillermo II, el último emperador del Imperio Alemán. Sin embargo, conforme avanzó la guerra, este pasó a ser una figura representativa, y los generales militares fueron los que tuvieron el verdadero poder, en especial el famoso general Otto von Bismarck. Por otra parte, el líder de los rusos fue el zar Nicolás II, el cual fue ejecutado tras la Revolución Rusa de 1917, convirtiéndose también en el último zar ruso. Destacar que la palabra Kaiser y zar son ambas sinónimos de emperador. Vale, por otra parte, el líder de los ingleses fue, en lo que es en la representación, el rey George V, y en lo que es a efectos prácticos, el primer ministro David Joyce George. Vale, por otra parte de Francia, destacar que el líder fue el primer ministro Georges Clemenceau, y finalmente de Estados Unidos, el presidente Wilson. Y bueno, pues así como curiosidad, decir que el zar Nicolás II, el Kaiser Guillermo II y el rey de Reino Unido en ese momento, George V, eran primos entre ellos, lo cual da que pensar en cómo una disputa entre primos resultó en medio mundo peleándose entre sí. Vale decir que aunque la guerra tuvo carácter internacional, la mayor parte de las batallas se desarrollaron en Europa a lo largo de dos frentes. El frente oeste, en la frontera entre Alemania y Francia, y por otra parte el frente este, en la frontera entre Rusia y Alemania. Vale, por una parte el frente oeste se caracterizaba por la guerra de trincheras, un nuevo tipo de guerra en la que morían una gran cantidad de soldados y apenas se ganaba terreno, que es lo que más caracterizó a la Primera Guerra Mundial. Y por otra parte el frente este, al ser un frente mucho más grande, mucha más distancia, se caracterizaba más por los combates a campo abierto y la constante movilidad. Vale, respecto a las consecuencias de la guerra, decir que los resultados de esta fueron unos 17 millones de muertos,
Además, también supuso la disolución del Imperio Ruso y del Imperio Otomano, los cuales se convirtieron respectivamente en la Unión Soviética y Turquía. También supuso la creación de la Liga de Naciones, un organismo internacional creado con la intención de mantener la paz en el mundo, que como bien sabemos no lo logró, ya que 20 años más tarde tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Y por último, con el final de la Primera Guerra Mundial, los aliados exigen a Alemania firmar el Tratado de Versalles, un tratado que imponía a Alemania duras condiciones económicas, con el fin de compensar así los destrozos producidos por la guerra, y que acabó siendo una de las causas por las que más adelante Adolf Hitler consiguió el voto del pueblo alemán para gobernar así Alemania, llevando a este país a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vale, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, antes de explicar lo que son los principales eventos que sucedieron en la Primera Guerra Mundial, quiero hacer hincapié en este mapa. Y bueno, en este mapa se ven por una parte los países del bando central, los cuales están representados en amarillo. Por otra parte los del bando de la Entente, que están representados en verde. Y los neutrales, representados en color carne. Vale, aparte de los países, también se ven en rojo los dos principales focos de la guerra. El frente oeste europeo, situado en la frontera entre Francia y Alemania, y el frente este europeo, situado en la frontera entre Alemania y Rusia. Tal como he dicho antes, en el frente oeste destacar lo que es la guerra de trincheras, un nuevo tipo de guerra que básicamente fue lo que más definió la Primera Guerra Mundial. Y por otra parte, la guerra en el frente este se basó más bien en combates en campo abierto, sin que hubiera una línea definida de trincheras, al ser, como veis, una frontera mucho más extensa, más larga. Vale, entonces ahora comencemos con lo que es el desarrollo de la guerra. Decir que en un primer momento los alemanes idearon el plan Schlieffen, el cual consistía en concentrar la mayor parte de su fuerza, aproximadamente un 80% de su fuerza, en el frente oeste, en la frontera con Francia. Pasar por la neutral Bélgica, derrotar rápidamente a Francia y tras esto movilizar toda su fuerza hacia el frente este, antes de que Rusia pudiera reaccionar y mover a todo su ejército hacia la frontera con Alemania, ya que como veis Rusia es un país muy grande y tardaría mucho tiempo en movilizar a todo su ejército hacia la frontera con Alemania, ya que no era como ahora que hay autopistas y historias, había que hacer todo por tren y era bastante más laborioso y tardaban bastante más tiempo. Bueno, sin embargo, en el frente oeste los belgas se oponen a que los alemanes pasen y les plantan cara. De hecho, aquí en Bélgica tiene lugar la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, la cual es la batalla de Lieja. Finalmente los alemanes consiguen invadir Bélgica y continuar dirección París, pero a pocos kilómetros de París son parados por los franceses y los británicos en la primera batalla del río Marne, la cual pone fin al plan Schlieffen de los alemanes. Tras esta batalla lo que hacen los alemanes es retirarse hacia el norte y a su vez los aliados les siguen. Este evento es lo que se le llama como la carrera al norte y bueno, en esta operación tanto los alemanes como los aliados van construyendo un sistema de trincheras enfrentadas que finalmente va subiendo hacia arriba hasta formarse un sistema de trincheras que va desde el Mar del Norte hasta Suiza, creándose así la sangrienta frontera del frente oeste. Y bueno, es en esta zona donde se llevan a cabo 4 largos años de guerra de trincheras. Por otra parte, en el frente este, los alemanes también tienen problemas con los rusos, ya que Rusia consigue movilizar a su ejército antes de lo previsto. Esto contribuye también a que los alemanes pierdan en la batalla del río Marne, ya que les obliga a movilizar parte de sus fuerzas del frente oeste hacia el frente este, hacia Rusia. Vale, ahora que ya os he comentado todo esto, voy a explicar las principales batallas y eventos de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la primera batalla a destacar es la que ya os he comentado antes, la primera batalla del Marne, en la cual Francia y Gran Bretaña consiguen parar a los alemanes a tan solo 50 kilómetros antes de que lleguen a París, en el río Marne. Esta batalla pone fin al plan Schlieffen de los alemanes. Vale, destacar también la batalla de Tannenberg. Esta tuvo lugar el mismo año que la batalla del Marne y sucedió en el frente este, enfrentando a Alemania contra Rusia. Finalmente decir que resultó en una victoria aplastante de los alemanes, dejando clara la superioridad táctica y técnica alemana. Sin embargo, hay que destacar que la batalla de Tannenberg contribuyó en parte a la derrota de los germanos en la primera batalla del Marne, ya que Alemania se vio obligada a mandar parte de las tropas de Francia a Rusia. Vale, un año más tarde, en 1915, tuvo lugar la campaña de Gallipoli, una operación en la que británicos y franceses, junto con las fuerzas del ANZAC, las cuales eran un nuevo ejército compuesto por soldados de Australia y Nueva Zelanda, intentan tomar la península de Gallipoli, que es esta que vemos aquí en el mapa. De esta forma lo que intentaban hacer era conseguir crear una ruta marítima que permitiera unir a los países de la Entente con Rusia, para conseguir así pasar a Rusia suministros y unir fuerzas juntos para derrotar al Imperio Otomano. Decir que sin embargo la operación fue un desastre y no pudieron tomar la península.
Lo que es el desarrollo de esta operación, decir que en un primer momento intentaron llevar a cabo un ataque naval, pero la artillería y las minas submarinas otomanas repelieron con facilidad este ataque. Tras esto intentaron realizar un ataque anfibio, desembarcando sus tropas en la península. Decir que en un primer momento este desembarco les produjo una gran cantidad de bajas, al enfrentarse a las líneas de defensa otomanas. Y bueno, tras desembarcar se crearon trincheras en ambos bandos, formando un sistema de trincheras similar al del frente oeste europeo. En este caso, en lugar de ser un entorno sí, pantanoso y húmedo, como pasaba en el frente oeste europeo, se trataba de un entorno extremadamente caluroso, en el que había que soportar altas temperaturas y enfermedades. Vale, finalmente los aliados se vieron obligados a retirarse. Y bueno, destacar como curiosidad que el dirigente aliado de esta campaña fue Winston Churchill, el cual, como sabemos, tuvo más adelante un gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, decir también que en esta campaña fue un momento histórico para Australia y Nueva Zelanda, ya que es considerado como el momento clave para la independencia de estos países, los cuales vieron tras esta campaña la necesidad de independizarse de Gran Bretaña. Vale, por otra parte, en 1916 tuvo lugar en el Mar del Norte la batalla naval de Jylland, la única gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial, y también la última gran batalla naval de la historia, luchada principalmente por barcos, ya que con la creación del portaaviones tras la Primera Guerra Mundial las batallas navales pasan de ser navales a ser aeronavales, tal como ocurrió por ejemplo en Midway durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, pasa a tener más protagonismo las avionetas más que lo que son los barcos como tal. Vale decir también que la batalla de Jylland, en la cual enfrentó a la armada alemana contra la armada británica, es considerada una victoria británica, ya que a pesar de que ambas flotas sufrieron grandes daños, los alemanes no consiguieron una victoria absoluta que les permitiera liberarse del bloqueo naval que había formado Gran Bretaña. Y bueno, este bloqueo fue decisivo durante toda la Primera Guerra Mundial, ya que cortaba el suministro de provisiones proveniente de otros países a Alemania. Vale, ese mismo año tuvieron lugar dos batallas brutales en el frente oeste. Primero la batalla de Verdún, la cual enfrentó a alemanes y franceses, siendo la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, así como una de las más sangrientas, con unas 700.000 bajas entre muertos y mutilados. De hecho, la segunda batalla que voy a nombrar ahora, la batalla del Somme, fue iniciada por los ingleses como consecuencia de la batalla de Verdún, para que de este modo llamar la atención de los alemanes y quitar presión de Verdún. Vale, de la batalla del Somme destacar que fue una de las batallas más sangrientas, ya no solo de la Primera Guerra Mundial, sino de la historia de la humanidad, es decir, fue la batalla más sangrienta del mundo. De hecho, hubo alrededor de 1 millón de bajas. Para hacernos a la idea, solo el primer día de la batalla del Somme, los británicos sufrieron unas 60.000 bajas. Y bueno, esto se debió principalmente a que los bombardeos que realizaron los británicos días antes de la batalla sobre las trincheras alemanas fueron ineficaces, con lo que cuando salieron de sus trincheras hacia las trincheras alemanas, pues fueron arrasados por las ametralladoras de los alemanes. De hecho, ese día, el primer día de la batalla del Somme, es considerado el peor día de la historia del ejército británico. Y bueno, como curiosidad de la batalla del Somme, destacar que fue la primera batalla de la historia en la que se usaron tanques. Y también destacar que Hitler participó en ella como soldado, e incluso fue herido durante un ataque de gas. Por otra parte, también participó en ella, pero en el bando de la Entente, J.R. Tolkien, el creador del Señor de los Anillos. Y bueno, de hecho se cree que parte de lo que sale en la película, en concreto Mordor, está inspirado en la batalla del Somme. Vale, en 1917, tras 3 años largos de guerra, todos los países están agotados, y era cuestión de tiempo que uno de ellos cayera, y este fue, pues, el Imperio Ruso. En este año, los rusos, ya hartos de la guerra y de pasar hambre, se revolvieron contra el zar Nicolás II, en la Revolución Rusa. Esta revolución dio lugar finalmente al gobierno comunista de Lenin y los bolcheviques, y supuso también la retirada de Rusia de la guerra, la cual firmó la paz con Alemania, permitiendo así a Alemania centrar toda su atención en el frente oeste. Vale, por otra parte, ese mismo año Estados Unidos entra en la guerra, de parte del bando aliado, lo cual le da una gran ventaja a los aliados. Y bueno, el hecho de que Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial se debe principalmente a dos sucesos. En primer lugar, el hundimiento por parte de los alemanes en 1915 de un barco marítimo, el cual era un crucero británico de civiles en el que mueren 128 americanos. Esto, junto a algunas atrocidades realizadas por el ejército alemán durante la guerra, hace que la opinión pública de los americanos gire en favor del bando de la Entente. Y bueno, sin embargo, también hay que decir a favor de los alemanes que este hundimiento podría haber estado justificado, ya que este crucero transportaba en secreto armas hacia Gran Bretaña. Y bueno, en segundo lugar, y el principal motivo por el que
Estados Unidos entra definitivamente en la guerra en 1917 fue la interceptación de un mensaje por los británicos, en el cual los alemanes proponían a México que atacara a Estados Unidos. Vale, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, Alemania intenta derrotar a los franceses y a los británicos en el frente oeste, antes de la llegada de los americanos, y sin embargo no lo consigue. Finalmente, en el río Marne tuvo lugar la última gran batalla de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Batalla del Marne. Y bueno, en esta batalla los alemanes atacan a los aliados. Tras esto, los aliados contraatacan el flanco derecho alemán, apoyados por varios tanques, masacrando así a los alemanes. Y bueno, tras esta batalla, franceses, británicos y americanos continúan avanzando hasta que finalmente, 100 días después, Alemania se rinde, poniendo fin así a la Primera Guerra Mundial, con la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Vale, volviendo al mapa del principio, voy a haceros un breve resumen de todo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que os he comentado. Entonces, el primer evento que os he comentado fue la primera batalla del río Marne. Esta batalla tuvo lugar en la frontera entre Francia y Alemania, y acabó siendo una victoria para Francia, ya que los franceses consiguen frenar al plan Schlieffen alemán, que consistía, como he dicho, en invadir rápidamente Francia. Por otra parte, ese mismo año en la frontera este, en la frontera entre Alemania y Rusia, tiene lugar la batalla de Tannenberg, la cual, a pesar de ser una derrota para los rusos, consigue quitar presión de la batalla del Marne. Vale, un año más tarde, en 1915, tiene lugar la campaña de Galípoli, que como he dicho acaba siendo un desastre para los aliados. Más tarde, en 1916, es considerado uno de los años más trágicos de la historia de la humanidad, ya que tienen lugar en el frente oeste las dos batallas más sangrientas de la historia, la batalla de Verdún y un poco más tarde la batalla del Somme. Estas dos batallas son pues las típicas características de la Primera Guerra Mundial, las cuales se basan en la guerra de trincheras. Vale, también ese mismo año, en 1916, tiene lugar la batalla naval de Jylland. Esta batalla naval, a pesar de ser neutral, ya que ambos bandos, tanto la armada alemana como la armada británica, sufre muchas pérdidas, decir que los británicos consiguen mantener el bloqueo que tenían, con lo cual se considera una victoria, por así decirlo, estratégica de los británicos. Vale, más adelante, en 1917, suceden dos eventos decisivos para la Primera Guerra Mundial. El primero fue la salida de Rusia de la guerra debido a la Revolución Rusa, lo cual da un respiro a Alemania. Y el segundo fue la entrada de Estados Unidos en la guerra, lo cual vuelve a colocar a Alemania bajo las cuerdas. Y ya finalmente, un año más tarde, en 1918, los americanos junto con los británicos y franceses contraatacan a Alemania en la segunda batalla del Marne y finalmente ya acaban ganando la guerra ese año. Y bueno, eso sería todo.